¿Qué fanático del espacio no sueña con volar a Marte y regresar? Hoy vamos a sumergirnos a fondo en una pregunta candente. ¿Cuánto pesa la etapa cero? Es decir, ¿cuánta masa tiene que llevar SpaceX a Marte para que la primera nave pueda despegar de regreso desde allá? ¿Y cuánto para una infraestructura sostenible con vuelos regulares de ida y vuelta? Vamos a ver si todo tiene que ser llevado o si la utilización de recursos in situ o utilización de recursos in situ cambia las reglas del juego. Con cifras, hechos y un poquitito de especulación, vamos allá. Los fundamentos. ¿Qué necesita un Starship para el vuelo de regreso? Imaginemos que una Starship aterriza en Marte. Para volver a despegar, necesita combustible, específicamente metano o carbono, 4 y oxígeno, o O2, en una proporción de aproximadamente 1 a 4. La mezcla del motor Raptor es más bien de 1 a 3.6, pero eso ya está bastante cerca de la mezcla estequiométrica, es decir, la mezcla en la que todo se quema completamente. Pero para simplificar, tomemos 1 a 4. ¿Por qué en general los motores siempre queman un poco rico? Es decir, tienen demasiado combustible en relación con el oxidante. Eso podría llenar un video completo. Pero hay buenas razones para eso. La variante de Starship que volará a Marte probablemente será el bloque 4. Estas etapas superiores probablemente pesarán alrededor de 2.500 toneladas, de las cuales 2.300 toneladas serán de combustible, con un empuje inicial de un poco más de 2.600 toneladas. Para el viaje de regreso desde la superficie de Marte hasta la superficie de la Tierra, teóricamente se necesitan alrededor de 1.800 toneladas de combustible. Si tomamos en cuenta la gravedad de Marte, que es el 38% de la Tierra, la menor resistencia, la aceleración y el aterrizaje, así como 200 toneladas de masa en seco y 200 toneladas de carga útil. Pero ¿cómo llega esa masa hasta allá? Opción 1. Traer todo. Eso significa que SpaceX tiene que llevar el combustible para el viaje de regreso más la carga útil, por ejemplo, llevar personas y equipo. El delta cuento desde la órbita baja terrestre hasta Marte para el aterrizaje y luego para despegar y aterrizar de nuevo en la Tierra es demasiado grande para una Starship. En total, alrededor de 11 kilómetros por segundo. Desde la superficie de la Tierra hasta Marte y de regreso, estamos hablando incluso de cerca de 20 kilómetros por segundo. Así que se necesitan tanqueros, pero ¿cuántos exactamente? Opción 2. Utilización de recursos in situ, es decir, producir combustible en el lugar. La atmósfera de Marte, con un 96% de dióxido de carbono y agua que se encuentra en forma de hielo en la corteza marciana, puede convertirse en metano y oxígeno mediante captura directa de aire, o captura directa de aire electrólisis, y el proceso de Sabatier. Eso ahorra masa, pero requiere infraestructura. Ya sueño con cómo vamos a bombear y mezclar allá arriba, pero la pregunta ahora es, ¿cuántos lanzamientos y cuánta masa se necesitan? El escenario 1. Llevar todo. Vamos a hacer cuentas si SpaceX lleva todo. La nave Starship lleva alrededor de 200 toneladas de carga útil a la superficie de Marte, pero solo si se llena completamente de combustible en la órbita baja terrestre, o sea, órbita baja terrestre. Y eso requiere vuelos de tanqueros. Cada tanquero entrega 200 toneladas de combustible en órbita baja terrestre, así que se necesitan casi 12 vuelos de tanqueros más para llenar completamente la nave de carga en órbita baja terrestre. Pero Sirvan, ¿qué hay de la evaporación? Se los digo tal como es. Tienen que controlar eso. Ya sea con recondenadores, sombrillas solares o cualquier otra solución. Eso no solo es importante para las ambiciones en Marte, sino también para las misiones Artemisa. La pérdida por evaporación debe ser mínima, de lo contrario, después de meses de transferencia no quedará nada. Otra cosa que probablemente sucederá es que se construirán diferentes variantes de la nave estelar. Una nave estelar de transferencia a medida, que tenga todas las comodidades necesarias para un viaje tan largo. Así que gimnasio, salas de estar, alimentación, etc. Pero para ahorrar combustible, también tendrá superficies de control y un escudo térmico, para que pueda usar la atmósfera de Marte y la de la Tierra para frenar.
Eso ahorra bastante combustible al final de cuentas. En Marte, casi 2 kilómetros por segundo de delta Fund, y en la Tierra, incluso cerca de 4. Otra variante, que ahora llamamos taxi de superficie marciana, solo tiene los sistemas de soporte vital necesarios: superficies de control, un escudo térmico, patas de aterrizaje y tanques principales para la entrada en la atmósfera de Marte y el aterrizaje en la superficie. Incluso se podría hacer más corto, ya que los tanques no tendrían que ser tan grandes. Vamos a ver si también habrá variantes tipo mosquetón. Además, depósitos de tanques, barcos cisterna y diferentes variantes de carga. Al llegar a la superficie de Marte, probablemente todavía quede algo de combustible en el tanque, pero no será suficiente para el viaje de regreso. Por cada Starship cisterna lleno en la órbita terrestre baja, se necesita aproximadamente 2.500 toneladas de volumen de combustible, es decir, 2.300 para el abastecimiento normal y 200 toneladas como carga de emergencia. Eso equivale a casi 13 lanzamientos. Si la nave cisterna Starship necesita aproximadamente 4.500 metros por segundo de delta Kunte en su camino hacia la órbita baja de Marte, o órbita baja de Marte por sus siglas, entonces en el órbita baja de Marte habrá aproximadamente 570 toneladas de combustible por cada cisterna. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Aterrizamos todo eso, llenamos ahí la nave interplanetaria tripulada y luego la enviamos de regreso. Eso se puede hacer, pero requeriría más combustible. Lo más realista probablemente sea que haya una división entre el mencionado taxi y la nave interplanetaria. La nave estelar da el taxi, que probablemente sea mucho más ligero. La nave estelar interplanetaria permanece en la órbita baja de Marte y es reabastecida allí por los tanqueros. Si se hace bien y la nave estelar interplanetaria no se carga demasiado, probablemente incluso tenga suficiente combustible para prescindir de un tanquero. Pero más vale prevenir que lamentar. Así que basta con un tanquero, que después estaría tan vacío que apenas podría regresar a la Tierra. Sin embargo, el tanquero todavía podría aterrizar en Marte. Luego se podría desmantelar allá y usar el valioso y de alta calidad acero para la infraestructura en la superficie. Un taxi ligero probablemente necesitaría unos 2 tanqueros. Supongamos que la primera misión a Marte requiere 2.000 toneladas de infraestructura, incluyendo hábitats, máquinas, rovers, paneles solares y baterías. Entonces serían aproximadamente 10 Starships desde la órbita baja terrestre hasta la superficie de Marte. 10 lanzamientos de transportadores y otros 120 lanzamientos adicionales de tanqueros, además de 10 lanzamientos cada uno para el taxi y la nave interplanetaria. Ambos no tienen que estar completamente llenos, por eso solo 10 en lugar de 12 y aproximadamente 39 para las 3 naves tanque que acompañan. Entonces, para que podamos aterrizar 2.000 toneladas de carga en la superficie de Marte, llevar una tripulación y traerla de regreso, se necesitan alrededor de 190 naves Starship que despeguen desde la Tierra. Partimos de una estimación conservadora y decimos que una plataforma de lanzamiento como la plataforma 39A puede realizar un lanzamiento por día. Recordemos que SpaceX quiere usar estas plataformas varias veces al día. Así que se podría preparar una misión de este tipo en 190 días con una sola plataforma, es decir, aproximadamente medio año. Pero habrá al menos 4 de estas plataformas de lanzamiento, así que se puede poner todo en posición en menos de 2 meses. Y si asumimos que ya resolvieron el problema de la evaporación, entonces pueden comenzar los preparativos con mucha anticipación y dividir las misiones a lo largo de varios meses. Con aproximadamente 2.300 toneladas de combustible para Starship, alrededor de 4.000 toneladas de combustible para Super Heavy, 200 toneladas de masa en seco para Starship y 300 toneladas de masa en seco para Super Heavy y 200 toneladas de carga útil. Eso da una masa total de más de 1,3 millones de toneladas que dejan la superficie de la Tierra, al menos por un corto tiempo, para que 2.000 toneladas de infraestructura, tripulación y equipo de regreso lleguen a Marte. Cabe mencionar aquí que la mayoría de los vehículos son propulsores y tanqueros que se usan varias veces y cuentan más de una vez en este cálculo. Aún así, eso equivale a una proporción de aproximadamente 455:1 para las 2.000 toneladas de carga útil, sin contar el transporte de la tripulación. Un desafío logístico, sin duda. Para comparar,
Los buques portacontenedores Panamax, es decir, aquellos que apenas caben por el Canal de Panamá, transportan alrededor de 80,000 toneladas. Y esos ni siquiera son los barcos más grandes que actualmente cruzan nuestros océanos. Quiero recordarles en este punto que SpaceX quiere llevar 1,5 millones de toneladas de carga a la órbita baja terrestre y 250,000 toneladas a Marte, en cada ventana de transferencia a Marte. Así que nuestra estimación es más bien conservadora y se basa en misiones muy tempranas a Marte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que SpaceX alguna vez logrará nuestra estimación, y mucho menos sus cifras ambiciosas? Escríbanlo en los comentarios. Ahora vamos a ver cómo funcionaría si se produjera el combustible directamente en Marte. Antes, me gustaría mostrarles mi diseño favorito actual de nuestra tienda. Me encanta tanto este diseño minimalista que pedí la camiseta Ad Astra en varios colores. Visita planetpioneers.de y obtén un gran descuento usando el código de descuento MARS26. Por supuesto, el enlace a la tienda lo encuentras abajo. Escenario 2. Utilización de recursos in situ lo hace posible. Ahora se pone interesante. ¿Y si fabricamos el combustible en Marte? Con utilización de recursos in situ, podemos convertir dióxido de carbono, 2 y agua en metano y oxígeno. Eneas me ayudó a calcular estos números. Si les interesa el procedimiento de cálculo, háganmelo saber y se los escribo en los comentarios. Pero en general, aplica lo siguiente. Por cada 1,000 toneladas de combustible al año, necesito casi 4 hectáreas de paneles solares. Queremos producir 1,800 toneladas de combustible en 1 año y medio y, al mismo tiempo, construir innumerables otros sistemas y suministrarles electricidad. Por eso decimos que, para empezar, necesitamos una planta fotovoltaica de aproximadamente 10 hectáreas. Eso es una cantidad bastante grande, pero los avances en este campo actualmente son vertiginosamente rápidos. Por eso, no es irrealista pensar que en 10 años los robots serán capaces de construir una instalación así de manera autónoma. Otra posibilidad, por supuesto, es el uso de pequeños reactores nucleares móviles, que actualmente están experimentando un auge en todo el mundo. Aunque todavía es poco visible, en Estados Unidos y especialmente en China, están ocurriendo cosas sorprendentes. Eso haría que todo fuera mucho más fácil, especialmente al principio. El calor residual podría aprovecharse bien para diferentes propósitos. Y posiblemente también se encuentren uranio y torio en el suelo marciano. Así que queda por ver cómo se desarrolla la tecnología. El uso de una, por supuesto, no excluye la otra tecnología. Como Marte está más lejos del Sol que la Tierra, allí llega menos de la mitad de la energía solar a la superficie. Las siguientes cifras las hice estimar por Grok, ya que no pude encontrar nada más preciso al respecto. Una instalación Ixchau pesa aproximadamente 100 toneladas, los módulos solares 50, y los extractores de agua también 50 toneladas, así que en total alrededor de 200 toneladas. Infraestructura por cada Starship que hay que llenar. Muy práctico. Los Starships mismos sirven como tanques de almacenamiento, al menos al principio. Un Starship lleva esas 200 toneladas a Marte. Tras 1 o 2 años generando combustible, podrá despegar nuevamente. Para una infraestructura sostenible, por ejemplo, 10 naves con 18,000 toneladas de combustible al año, necesitaríamos 2,000 toneladas de equipo ISRO, así que 10 lanzamientos de Starship con 27,000 toneladas de masa de lanzamiento desde órbita baja terrestre, o 910,000 toneladas desde la superficie terrestre, incluyendo los tanqueros. 70 lanzamientos adicionales para naves interplanetarias y de taxi junto con los tanqueros de apoyo. Así que también llegamos a 190 lanzamientos. La ventaja aquí es que la instalación permanece y sigue produciendo de manera continua. Una planta de combustible personalizada. Entonces, se necesita llevar de regreso a la Tierra mucho menos equipo estatal, tripulación o carga útil. Para que eso funcione, hay que dejar los Starships como tanques o construir directamente una infraestructura estacionaria. Naturalmente, es más sencillo decirlo que lograrlo. Ya vemos lo enorme que es el esfuerzo para construir esa infraestructura aquí en la Tierra. Así que, independientemente de si decides llevar el combustible para el viaje de regreso o producirlo en el lugar,
tienes que llevar aproximadamente la misma cantidad de carga inicialmente a la superficie de Marte. Pero cuando la infraestructura utilización de recursos in situ esté lista, muchas cosas se facilitarán. Y ya no tendrás que enviar más tanques al Marte o... Incluso puedes despegar más fácilmente desde la Tierra y repostar las naves de aterrizaje en la órbita de Marte con combustible marciano. Ambas variantes son altamente complejas y tienen muchas variables que serán objeto de investigación y desarrollo en los próximos años. Para que las primeras naves puedan despegar de Marte, hay que resolver muchos enigmas y enviar alrededor de 190 naves hasta allá. Para mí, una cosa está clara. La idea de utilización de recursos in situ tiene más sentido a largo plazo. Un Marte autosuficiente es el sueño. ¿Qué piensan ustedes? ¿Llevar todo o mejor utilización de recursos in situ? Comenten y suscríbanse a Crónicas de Marte para más videos sobre exploración espacial. Soy Sir Juan y esto fue Crónicas de Marte. Gracias por sintonizar. Perras perra ad astra.